Buenas tardes y bienvenidos a estas jornadas post-mid-year de la SEF bajo el patrocinio de Amgen, a quien queremos agradecer un año más su compromiso con este evento. En primer lugar y a título personal, yo quiero agradecer a la SEF y a Amgen su confianza en invitarme a participar como coordinadora en las jornadas y también dar las gracias a todos los compañeros revisores, a los 8 magníficos compañeros revisores que veremos durante estas dos sesiones, la sesión de esta tarde y la sesión de mañana. Muchas gracias a todos, a Amgen, a la SEF y a los compañeros y, como no, a Clover también aquí por el soporte que tenemos con todos ellos en streaming. Lo primero es, una vez más, deciros pues, que sí, volvemos a unas jornadas virtuales. Es cierto que los ponentes estamos aquí en streaming, pero volvemos a unas jornadas virtuales. Todos sabemos el porqué, es una pena, así como el Congreso, el Mid-Year 2021, que también se celebró de manera virtual a principios de diciembre del año pasado. Yo solo os quiero decir que conocemos todos el objetivo de estas jornadas. Se trata de compartir, de comentar, de discutir, de resumir todo lo visionado o lo más importante visionado o presentado en este Congreso Mid-Year de la American Society of Hospital Pharmacy. Como todos sabéis, allí se presentan las novedades, las novedades terapéuticas, las novedades científico-técnicas, la logística, todo lo relacionado con la farmacia hospitalaria, la farmacia clínica que va a venir en los próximos meses y años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer, o ya lo hicimos, revisamos los temas en 4 bloques. En cada bloque pues, tenemos 2 compañeros que van a revisar toda la información que se desarrolló, se preparó, se presentó en esos 4 bloques. Tendremos pues 4 sesiones, 2 esta tarde y 2 mañana. En cada bloque, cada uno de los compañeros tendrá una sesión de unos 20 minutos. Eso dará tiempo posiblemente a unos 15-20 minutos de preguntas al final del bloque. Por lo que, por favor, os animo a que preguntéis, a que lancéis preguntas al chat. Tengo aquí la tablet, yo las voy a recoger y luego los 10-15 minutos finales de cada una de las sesiones lanzaremos las preguntas a los compañeros para que puedan responder o comentar lo que vosotros tengáis. Sin más, yo voy a dar ya entrada a la primera sesión de esta tarde. La primera sesión de la tarde, que se titula Farmacoterapia 1, novedades en pacientes. Y nuestra primera ponente, nuestra primera revisora para esta sesión es Rocío Asensi Díaz. ¿Qué tal, Rocío? Ella está en el servicio de farmacia del Hospital Universitario de Málaga y a ella le voy a dar los primeros 20 minutos para esta revisión. Adelante y muchas gracias. Gracias. Gracias, Dolores, por presentarme. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Rocío Asensi. Yo creo que muchos de los que estáis al otro lado me conocéis. Quería dar las gracias a la SEF por darme la oportunidad de haber participado en este Congreso americano. Ha sido mi primera vez. Las gracias a Amgen por el patrocinio y todo el apoyo logístico, a Clover por todo este escenario que nos han montado aquí para que podamos compartir esta tarde con vosotros en streaming pues todas las novedades. Y bueno, de todo lo que visualizamos y de todo lo que organizamos entre todos los compañeros, este es el índice de las 4 sesiones que a mí me parecieron más interesantes para trasladaroslas a los socios esta tarde. Así que empiezo por la primera. Voy a ir siguiendo un poco la misma dinámica en todas, que es el título, y tenéis la afiliación de los autores originales que dieron estas sesiones y estas ponencias en el Congreso americano, y las vais a tener posteriormente, y tenéis ahí también las referencias bibliográficas a pie de pantalla de todo lo que voy a ir contando. Bueno, esta primera, que tiene un título curioso, se llama Más allá del punto de corte, un punto al contrapunto. Surge a raíz de la publicación por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas en agosto del 2020 de pues todas las recomendaciones acerca del tratamiento antibiótico contra microorganismos gram negativos, en concreto 3 grandes grupos: las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, enterobacterias resistentes a los carbapenem y Pseudomonas aeruginosa con dificultad para tratar debido a la resistencia, ya que estos 3 grandes grupos, según datos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, han sido las causantes de 12.900 muertes en el año 2019.
Un poco simplemente pinceladas de definiciones para que sepamos de lo que estamos hablando, que es las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido son aquellas que tienen resistencia a cefalosporinas de tercera generación, típicamente la ceftriaxona, y la más típica en Estados Unidos, la más común es la CTXM. Enterobacterias resistentes a carbapenem son aquellas que tienen resistencia al menos a un carbapenem mediado no por enzima, como son la KPC o la OXA. Y Pseudomonas aeruginosa resistente, o como ellos llaman, con dificultad para tratarla debido a la resistencia, son aquellos que no son susceptibles a pipertazo, cefepime, ceftazidima, treonam, meropenem, imipenem, ciprofloxacino y levofloxacino. Bueno, pues con todo esto que os acabo de contar, en los últimos años, algunos ya los tenemos en España, otros están por venir, han surgido una serie de antibióticos, bueno, se han autorizado y comercializado una serie de antibióticos betalactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, otros no betalactámicos como la arabaciclina, y como podéis ver, pues son prácticamente todos bastante activos in vitro frente a este tipo de microorganismos, a excepción del ceftalozano en enterobacterias resistentes a los carbapenem o de la arabaciclina en Pseudomonas aeruginosa. Entonces voy a contaros simplemente, voy a seguir también el mismo esquema en los tres grupos de estos microorganismos resistentes, que es la evidencia científica y las conclusiones clave. Con respecto a las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, tenemos el estudio Merino y la serie SMART, y las conclusiones clave, o los key takeaways, como los llaman los americanos, pues son que las recomendaciones de la guía de expertos avalan el uso de carbapenem frente a este tipo de enterobacterias productoras de BLE, ya que se ha mejorado la actividad microbiológica in vitro en comparación con pipertazo, y los datos de eficacia de los ensayos clínicos así lo avalan, que se ha demostrado superioridad relativa de los carbapenem frente a pipertazo para infecciones en pacientes con este tipo de enterobacterias productoras de BLES. Sin embargo, sí que se contemplaba se contemplan en estas recomendaciones que para infecciones de baja virulencia, como por ejemplo infecciones del tracto urinario, se pueden considerar terapias no basadas en carbapenem, se puede considerar pipertazo o cefepime en infecciones causadas por ciertos patógenos productores de BLE en función de la concentración mínima inhibitoria y siempre y cuando la dosificación se haya optimizado. Y los carbapenem deberían de relegarse o utilizarse solo para tratar infecciones causadas por patógenos BLE en pacientes críticamente enfermos e inmunocomprometidos. Con respecto a las enterobacterias resistentes a los carbapenems, pues ahí tenemos los nuevos antibióticos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas y la cefalosporina, el cefiderocol, que podéis ver en pantalla pues, cómo son activas dependiendo de qué antibiótico se trate, frente a algunas carbapenemasas sí y otras no, y como veis pues el cefiderocol sería activo frente a las carbapenemasas de clase A, de clase B y de clase D. La evidencia científica que sustenta estas recomendaciones que ahora os voy a contar son el estudio CARE, el Credible, el estudio AIDA y el estudio Tango 2. Aquí sí que quería pararme porque escucharemos próximamente, si no habéis escuchado ya algunos de los que estáis oyendo estas sesiones, esta tarde, es la combinación de ceftazidima vivastat más astreonam en enterobacterias productoras de metalobeta-lactamasas. Este es un estudio observacional y prospectivo que se publicó en el Clinical Infectious Disease en el año 2021, que incluyó 102 pacientes, donde había dos ramas de pacientes de tratamiento, unos que recibían ceftazidima vivastat más astreonam y otros antibióticos, que podéis ver ahí, colistina, tigeciclina, fosfomicina, y todos ellos tenían infección por enterobacterias productoras de metalobeta-lactamasas. La variable principal fue la mortalidad a los 30 días por cualquier causa y se obtuvo como resultado y se concluyó que se reducía la mortalidad a los 30 días por cualquier causa en un 60% en el grupo de ceftazidima vivastat más astreonam versus en la rama de los pacientes que recibían otros antibióticos con un hazard ratio de 0,17 que resultó ser estadísticamente significativo. Así que las conclusiones claves es que pues, se recomienda el uso de estos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas como agentes de primera línea para el tratamiento de enterobacterias resistentes a los carbapenem. Hay datos de eficacia sólidos que respaldan mejores resultados en comparación con terapias basadas en colistina, y es más, las polimixinas, la colistina en concreto, por su nefrotoxicidad, y otros regímenes que no estén basados en polimixinas, pues los consideran alternativas altamente tóxicas o subóptimas a estos nuevos antibióticos. Y de nuevo, pues
¿Qué pasa en este caso, ¿no? O os podéis plantear qué pasa con los carbapenens. Bueno, pues sí que se plantea la perfusión expandida con carbapenens a altas dosis. Se puede considerar en pacientes no críticos o inmunocomprometidos. Hay que tener en cuenta el punto de corte de la CMI. Tigecyclina y eravacyclina en monoterapia serían una alternativa a estas combinaciones de nuevos antibióticos para pacientes no bacteriémicos. Y los nuevos antibióticos se pueden considerar en pacientes críticos o inmunocomprometidos, pero han de utilizarse de manera prudente debido a la aparición de resistencias tras la exposición si no se utilizan adecuadamente. Y el último bloque, que son la Pseudomonas aeruginosa con dificultad para tratarlo, Pseudomonas aeruginosa resistente. Bueno, pues aquí veis el mismo panel anterior y podemos ver que, a excepción del meropenem varoactam, que queda en duda, todos los demás serían activos frente a Pseudomonas aeruginosa resistente. La evidencia científica y los estudios o ensayos clínicos que soportan estas conclusiones clave que os voy a contar a continuación, pues serían de nuevo la serie SMART, el estudio RESTORE o el estudio SIDERO. Y las conclusiones clave a las que llegan los autores o las recomendaciones de las guías de expertos es que respaldan de nuevo el uso de estos antibióticos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas para el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa, no solo con dificultad para tratar debido a la resistencia, sino también a los multiresistentes. Se demuestra superioridad en los ensayos clínicos respecto a las terapias basadas en colistina. Y de nuevo vuelven a decir pues, que los regímenes basados en polimesina son alternativas subóptimas y altamente tóxicas respecto a estos nuevos antibióticos. De nuevo, ¿qué pasa con los carbapenem? Pues se contempla el uso en perfusión expandida, en monoterapia combinado con otros antibióticos para pacientes no críticos o inmunocomprometidos. Se consideran o valoran también la utilización de aminoglicósidos o polimixinas, pero solo para infecciones del tracto urinario, y de nuevo para pacientes críticos o inmunocomprometidos se pueden utilizar estos nuevos antibióticos de manera prudente siempre para que no aparezcan resistencias tras su administración. Con respecto a la segunda ponencia es contaros pues, las estrategias terapéuticas actuales y emergentes para el tratamiento de la infección por Clostridium difficile. Desde el año 2013 no se actualizaban las recomendaciones del Colegio Americano de Gastroenterología y desde el 2017 no se actualizaban las de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad Americana de Epidemiología Sanitaria. Ahora pues esto está recién salido del horno, ¿no? Y son las recomendaciones de ambas, de las tres entidades. Entonces os voy a ir contando, un poco vais a ir viendo en paralelo las recomendaciones del Colegio Americano de Gastroenterología y de la ITSE-LASEA del año 2021. ¿Qué recomiendan para la infección por Clostridium difficile primaria no severa? Bueno, pues el Colegio Americano de Gastroenterología se decanta como opción preferente por el metronidazol en pauta de 500 miligramos cada 8 horas por vía oral en pacientes de bajo riesgo frente a la ITSE-LASEA, que contempla la fidasomicina en su pauta estándar de 200 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 10 días. Eso es su pauta preferente. ¿Qué pasa cuando la infección es por Clostridium difficile pero primaria severa? Pues el Colegio Americano de Gastroenterología se decanta de manera preferente el trasplante de microbiota fecal frente a la fidasomicina de la ITSE-LASEA en su pauta estándar. En primera recurrencia y en segundas recurrencias, bueno, pues en primera recurrencia, no sé si os sonará, pues que ya lo vamos a empezar a escuchar todos, la vancomicina en tapering y pulso, que consiste en administrar la vancomicina empezando por su pauta estándar de 125 miligramos cada 6 horas por vía oral durante de 10 a 14 días para pasar finalmente a una pauta de 125 miligramos cada 2-3 días de 2 a 8 semanas. Esto es el Colegio Americano, frente a la ITSE-LASEA, que se decantan o bien por la fidasomicina en su pauta preferente, o sea, en su pauta estándar, de manera preferente, o bien una pauta alternativa de la fidasomicina que consiste en administrarla 5 días en su pauta normal de cada 12 horas, seguido de fidasomicina una vez al día cada 2 días durante 20 días. ¿Qué pasa en segundas y siguientes recurrencias? Pues el Colegio Americano se decanta por el trasplante de microbiota fecal y la ITSE-LASEA por la fidasomicina en su pauta estándar. La fulminante, la infección por Clostridium difficile fulminante, pues tenemos que ambas entidades se decantan por la misma opción de vancomicina oral más metronidazol intravenoso más vancomicina rectal, pero el Colegio Americano de Gastroenterología de nuevo vuelve a decantarse como opción preferente por el trasplante de microbiota fecal. ¿Qué pasa con el tratamiento complementario, como es el anticuerpo monoclonal, el bevacizumab, que todos sabéis que tiene la indicación de la prevención de recurrencia en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de recurrencia de infección por Clostridium difficile? Bueno, pues todas las tres entidades llegan a la misma conclusión, que es que se puede utilizar o se puede considerar en pacientes con un episodio previo, que haya tenido un episodio previo en los últimos 6 meses, o bien tenga una edad mayor o igual a 65 años, una infección por Clostridium difficile severa, o bien estén inmunocomprometidos. ¿Qué nos viene próximamente? Pues una
una serie de antibióticos orales e intravenosos que están todos en fase de investigación. Ahí tenéis el rinidazol y el ibezapolstat y otra serie de moléculas que las estáis viendo en pantalla un poco impronunciables ahora mismo, y esto todavía está en fase de investigación. ¿Y cuáles son las conclusiones clave? Bueno, pues que tanto la fidaxomicina como el velotuzumab han sido principalmente estudiados en pacientes con infección por Clostridium difficile primaria no grave. Se puede preferir el uso de la fidaxomicina a la vanco en pacientes con infección por Clostridium difficile primaria no grave y en otros pacientes seleccionados. Y bueno, recordar que en el MODIFY 1 y 2, que son los ensayos clínicos que llevaron a la autorización del velotuzumab, pues para prevenir una infección por Clostridium difficile, la NNT, que es el número necesario de pacientes a tratar para obtener una unidad adicional de eficacia, fue de 10, que bajaba a 5 entre los participantes mayores de 65 años y aquellos con una infección previa por Clostridium difficile. Respecto a la tercera ponencia, que es resumiros el beneficio de la terapia oral para la osteomielitis. Bueno, pues todos sabemos, esto es simplemente un poco recordatorio, que el debridamiento quirúrgico y el reemplazo de material infectado es el tratamiento gold estándar. Los antibióticos que se tienen que administrar han de tener unas altas concentraciones en hueso respecto a las plasmáticas, normalmente se requieren de 4 a 6 semanas de terapia parenteral. Los microorganismos gram positivos son normalmente la mayor causa, seguido de los estafilococos coagulase negativo y de los gram negativos aerobios, enterobacterias y pseudomonas, y que el antibiótico que se elige para tratar una osteomielitis va en función del microorganismo causal, teniendo tanto antibióticos orales como intravenosos. En este contexto, hace unos años, en 2015, se autorizó la dalbavancina, que evita la necesidad de PIC, de catéter central colocado por vía periférica, tiene una alta fiabilidad de concentración en hueso y suero, tiene una larga vida de acción, tiene ausencia de problemas de adherencia o de dosis perdida debido a la pauta posológica tan cómoda que tiene. Ahí veis dos, o bien 1.500 miligramos semanales durante 2 semanas, o bien una dosis de carga de 1.000 y luego 4 semanas adicionales con 500 miligramos, y esto lo que hace es que reduce estancia hospitalaria. ¿Cuáles son las características deseables de los antibióticos orales e intravenosos? Bueno, pues las características deseables en las guías de tratamiento pues, es que aparezcan como opción preferente, tanto lo intravenoso como lo oral en la guía de tratamiento, que tengan una farmacocinética fiable, esto normalmente se suele dar más con los antibióticos intravenosos, que tengan posibilidad de dosis una vez al día o menos, como es el caso de la dalbavancina, que se administra de manera semanal, posibilidad de utilizar un antibiótico con menor espectro de actividad, y en diálisis, por ejemplo, los antibióticos intravenosos dan la opción de poderse administrar postdiálisis, y bueno, que compartan las dos, pues que tengan pocos efectos adversos y daños colaterales, y por supuesto que tengan fiabilidad de concentración de suero que llegue a hueso. ¿Qué es lo que nos aporta la terapia oral en el tratamiento de la osteomielitis? Bueno, pues que es una terapia efectiva, como ahora os voy a contar, y al ser más económica resulta más coste eficiente. Esto viene a colación de un estudio que se publicó en el New England en el año 2019, que es el estudio VIVA. Era un estudio multicéntrico, randomizado, prospectivo, donde se le autorizaban a los pacientes antibiótico oral intravenoso durante las primeras 6 semanas, y la variable principal era medir el fracaso del tratamiento a 1 año, y era un estudio de no inferioridad, y se demostró finalmente que la antibioterapia oral en el tratamiento de infecciones óseas articulares era no inferior a la intravenosa. Por lo tanto, las conclusiones claves o los key takeaways que concluyen en esta sesión es que la terapia antibiótica oral es igual de efectiva que la intravenosa para el tratamiento de la osteomielitis. Los antibióticos orales son menos caros y por lo tanto resultan más coste eficientes que la terapia antibiótica intravenosa, y el tratamiento antibiótico intravenoso prolongado solamente debería ser tenido en cuenta para el tratamiento de pacientes muy seleccionados, pacientes en hemodiálisis o bien que tuvieran resistencias bacterianas a la acción antibiótica oral. Y la última ponencia que os voy a contar es todo lo que nos viene del tratamiento antirretroviral de larga duración o long acting. Ahí tenéis la afiliación de los ponentes de la sesión del mid-year. Yo os voy a hablar del cabotegravir y rilpivirina en tratamiento antirretroviral para el paciente VIH y en profilaxis preexposición. Los ensayos clínicos que han llevado a la autorización y comercialización en Estados Unidos del cabotegravir y la rilpivirina han sido el estudio FLAIR, el estudio ATLAS, el estudio de extensión, el ATLAS 2M y el Latitude. El ATLAS fue un estudio que se llevó a cabo en pacientes que ya estaban en mantenimiento con terapia antirretroviral, fue un estudio randomizado, multicéntrico, fase 3, abierto y de no inferioridad, donde se comparaba cabotegravir rilpivirina long acting versus el régimen antirretroviral de base estable. Aquí se demostró que era no inferior la cabotegravir rilpivirina administrado cada 4 semanas respecto a la rama que estaba con un tratamiento antirretroviral oral.
En el estudio de extensión, en el Atlas 2M, que era un estudio también randomizado, multicéntrico, fase 3 y abierto de no inferioridad, donde se comparó la pauta cada 4 semanas versus cabotegravir rilpivirina cada 8 semanas. Demostrándose que la pauta cada 8 semanas era no inferior a la de cada 4 semanas. Por algún motivo, aunque esto se ha demostrado, la FDA actualmente en ficha técnica solamente tiene aprobada la pauta de cabotegravir rilpivirina administrado de manera intramuscular cada 4 semanas. No tiene autorizada todavía la pauta cada 8 semanas. ¿Cuál es el posicionamiento que dan a estos antirretrovirales en las guías americanas? Bueno, pues como optimización de la terapia antirretroviral en pacientes con terapia oral y que tengan una carga viral suprimida o que tengan una carga viral suprimida durante más de 3 o 6 meses, que por supuesto no tengan resistencia ni a cabotegravir ni a rilpivirina, ni tengan fallos previos, no tengan hepatitis B, no estén embarazados en el caso de mujeres o tengan planeado quedarse embarazadas, y no tengan interacción con otros medicamentos que ya tome de manera concomitante el paciente. Y, por supuesto, que tengan una buena adherencia y compromiso en el mantenimiento de la misma. Porque os hagáis una idea, hay un leading previo con cabotegravir rilpivirina oral, que no es estrictamente indispensable, pero bueno, pues que la ficha técnica lo contempla para pasar al mes 2, es decir, 4 semanas después, a la dosis de carga de 600 miligramos de cabotegravir y 900 miligramos de rilpivirina, y posteriormente en el mes 3 ya se empieza con la pauta de mantenimiento, 400 miligramos de cabotegravir y 600 miligramos de rilpivirina, y ya se mantiene esa dosis de mantenimiento cada 4 semanas. Eso con respecto al tratamiento. Y ya lo último que os cuento, con respecto a la profilaxis preexposición, simplemente a modo de situarnos, actualmente en Estados Unidos la PrEP está indicada para personas adultas sexualmente activas y adictos de a drogas por vía o fármacos por vía parenteral, que son clínicamente elegibles si un mes antes de la PrEP son VIH negativo, no tienen signos o síntomas de infección por VIH y no toman medicación que lo contraindique. Los regímenes de PrEP aprobados en Estados Unidos por la FDA, diarios y continuos de manera oral, son tenofovir en tricitabina o tricitabina tenofovir a la fenamida. El primero está contemplado para hombres que tienen sexo con hombres, mujeres y hombres heterosexuales y adictos a drogas por vía parenteral con un aclaramiento por encima de 60, y el basado en tenofovir a la fenamida para hombres y mujeres trans y no recomendado si hay riesgo de contraer el VIH vía vaginal, y en este caso el aclaramiento de creatinina solamente tiene que estar por encima de 30 y no de 60, como el caso de la entricitabina tenofovir. Las opciones fuera de ficha técnica, no diarias, para hombres que tienen sexo con hombres, es una pauta que se llama 211, intermitente a demanda o de evento conducido, que consiste en que para cada actividad sexual se puede administrar 2 comprimidos de tenofovir en tricitabina 2-24 horas antes del acto sexual, y luego uno y otro comprimido 24 y 48 horas después de la primera dosis. Esto tiene su evidencia científica basándose en los estudios Hypergay, el estudio Prevenir. No está indicado para hombres y mujeres heterosexuales, hombres y mujeres transgénero o personas con infección por hepatitis C, y no hay datos para tricitabina tenofovir a la fenamida fuera de ficha técnica no diario. ¿Qué es lo que nos viene? Pues el cabotegravir long acting para PrEP, basándose en los estudios HTPN 083, 084 y el 08301 y 08401 en adolescentes. Los 2 primeros tienen el mismo diseño, empiezan con un paso previo de cabotegravir en una rama y con tenofovir en tricitabina en la otra rama, para pasar a la semana 5 a cabotegravir la rama de cabotegravir oral, y la otra rama sigue con el tenofovir en tricitabina más placebo intramuscular, y finalmente todos, al cabo dependiendo de cada estudio, ha tenido su duración, pasan a tenofovir en tricitabina durante un año. La terapia oral previa no es forzosamente necesaria para la PrEP con cabo, pero es opcional si los pacientes están preocupados por tener algún efecto adverso con cabotegravir, y aquellos pacientes que ya estén con PrEP oral directamente pueden pasar a PrEP con cabotegravir long acting una vez confirmado el estado de VIH negativo. Y ya esto es lo último que os cuento, el futuro de la PrEP que nos viene: dapivirina, que es un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleosídico con anillo vaginal mensual, que de hecho no está aprobado en Estados Unidos, pero sí tiene la opinión positiva de la EMA para mujeres VIH negativas con mayores de 18 años, combinado con prácticas seguras y que no puedan tomar PrEP oral, no está disponible. El islatravir, que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa inversa, que viene oral mensual y en dispositivo implantable anual, y el anacapavir, un inhibidor de la cápside, que viene en inyectable subcutáneo cada 6 meses. Y sin más, bueno, pues perdonar que igual he ido un poco corriendo con
quería contaros todo esto, pero daros las gracias. Me despido con una de mis fotos favoritas, que precisamente la he puesto porque está tomada desde el Stratosphere, de la terraza del Stratosphere de Las Vegas, que ha sido una pena que no hayamos podido disfrutar la presencialidad allí, pero bueno, otro año esperemos que la podamos disfrutar. Y nada, estoy abierta al turno de preguntas en cuanto Dolors nos dé paso, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Rocío. Qué difícil es resumir todo lo visto en tan poco tiempo, ¿verdad? Sí. Gran trabajo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con esta primera sesión. Nuestra segunda ponente, Sonia González. ¿Qué tal, Sonia? Hola, Dolors. Un gusto estar aquí. Ella es del Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, y Sonia va a seguir pues, con las novedades en pacientes en la farmacoterapia, en esta sesión de farmacoterapia. 20 minutos para ti también, y luego comentamos juntas en las preguntas. ¿Os parece? Perfecto, Sí. perfecto. Adelante. Gracias, Dolors, gracias, Rocío. Gracias a todos los que estáis ahí ahora mismo escuchándonos. Y, por supuesto, dar las gracias a la SEF por habernos invitado a participar en este evento post-Midyear, y, sobre todo, habernos hecho partícipes de haber asistido al Midyear, que, como bien han dicho, ha sido virtual en este año. Y, por supuesto, Angen por su soporte siempre. Yo os voy a dar otra parte de novedades para pacientes. Lo primero, pues meteros en el lobby del Congreso. Ahí me veis ahí a mí, de rojo. Me he metido ya virtualmente, pues ya directamente metida en el Congreso. El lema de este año fue Shine Bright, y espero brillar durante mi presentación. Yo he asistido sobre todo a sesiones educacionales, que es los que voy a traer durante estos 20 minutos de los que dispongo. O sea que os meto ahí, os invito a sentaros para disfrutar de estas 3 sesiones o resumen de las sesiones. En mi agenda voy a hablaros del manejo terapéutico del asma severo, de las guías de monitorización farmacocinética de la vancomicina y del futuro representado por la bioterapéutica aplicada a, veremos a qué se va a aplicar. La primera sesión que voy a desarrollar es sobre el manejo del asma severo. Toda esta sesión se basa en las nuevas guías que han sacado, las guías GINA de manejo del asma, y primero definir un poco lo que es el asma, ¿no? El asma severo. Son aquellos pacientes que tienen síntomas, que esos síntomas son refractarios a pesar de un adecuado tratamiento y una buena adherencia al régimen y a la técnica inhalatoria. En estos pacientes hay que hacer un paso más en esta terapia, y hay que considerar incluso biomarcadores. ¿Cuáles son los biomarcadores que tenemos ahora mismo para manejo del asma severo? Son 3. Uno es el óxido nítrico, la fracción exhalada de óxido nítrico, que se sabe que está relacionada con la inflamación de las vías aéreas. En segundo lugar sería el nivel de eosinófilos, tanto en sangre como en esputo, que también está relacionado con inflamación de la vía aérea. Y en tercer lugar sería el nivel de IgE, también relacionado con el asma alérgica. Si vamos a la fisiopatología, molecular, ahí veis ahora mismo las moléculas que tenemos dentro de lo que sería el asma tipo 2. Uno de ellos una parte sería de los medicamentos biológicos para manejar el asma alérgico, y los otros 3 sería para el asma eosinofílico, no alérgico, y otro que estaría a caballo de los dos. Viéndolo un poco más de cerca, aquí los tenéis los agentes, serían el anti-IgE, el omalizumab, el anti-interleuquina 5, Benra, Mepo y Reslizumab, y la interleuquina 4 y 13, el dupilumab. Todos los fármacos estos los conocemos, los utilizamos en nuestros servicios de farmacia. Simplemente es una tabla comparativa para que sepáis las edades en las que se aplican cada uno de ellos, en qué indicaciones, a qué dosis, que hay dosis muy variables en función del peso, dosis fijas, y la frecuencia de administración, pues cada 2 o 4 semanas, dependiendo del agente del que estemos hablando. Aquí, en esta parte, vemos cómo se podría seleccionar el agente biológico de la mejor manera. También referenciado por estas nuevas guías que acaban de aparecer, además de considerar la edad, pues hay que usar una serie de aspectos, entre ellos los biomarcadores, ¿no? En el caso del anti-IgE, pues hay que ver que se tiene un test de alergia positivo. En la interleuquina 5, tener un recuento de eosinófilos por encima de 150. En los anti-interleuquina 4, un recuento de eosinófilos por encima de 150, además de un afino superior a 25 partes por billón. Y además se sabe que hay unos predictores de buena respuesta, que las tenéis ahí. Por un tema de tiempo, perdonad, no puedo extenderme en ellos, pero lo que sí que hay que saber, cada vez que se elija un agente, hay que testar ese agente durante al menos 4 meses y luego ver la respuesta. Si es una buena respuesta, continuar con ese agente, y si está dudosa, pues hay que continuar con ese mismo agente durante al menos 6 a 12 meses. Lo que sí está claro, que si no hay buena respuesta, hay que pararlo y considerar un cambio de tratamiento a otra terapia biológica diferente.
¿Qué novedades hay en pacientes jóvenes? Pues muy poquitas. Hay muy poquitos datos en pacientes menores de 6 años. Hay datos también limitados en pacientes entre 6 y 11. Hay 2 fármacos aprobados en pacientes de 6 años en adelante, que serían el OMA y el mepolizumab. Y que sí que hay un nuevo fármaco que va a salir ahora, que en base a un fase 3, el Voyage, que es el dupilumab, que ha demostrado en pacientes en una edades comprendidas entre 6 y 11 años que ha sido eficaz en disminuyendo las tasas de exacerbaciones por asma en un 60% aproximadamente. La pauta de este fármaco sería 100 o 200 miligramos en función del peso del paciente cada 2 semanas durante un año. En cuanto a otra evidencia, en cuanto al manejo del asma, sería el fenómeno del switching, es decir, cambiar fármacos que han fallado previamente. ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Qué evidencia hay sobre esto? Las 3 diapositivas que vais a ver a continuación lo que hacen es el switching normalmente de OMA a otro de los fármacos. La evidencia no es enorme, pero sí que la hay, sí que hay series de casos, hay estudios retrospectivos. Ahí tenéis OMA-MEPO, OMA-BENRA, OMA-RESLI, y lo que sí que al final concluyen todos ellos es que sí que es eficaz este switch y con efectos secundarios que no son a mayor, son manejables, ¿no? Otra manera de hacer el switch también sería cambiando el mepolizumab por reslizumab o el mepolizumab por benralizumab, y también el resultado son en este mismo sentido, que son fármacos y switches que se pueden hacer de manera eficaz para tratar a estos pacientes. ¿Qué pasa con los combos? Es decir, la terapia dual. ¿Qué hay de asociar 2 fármacos dentro de estos biológicos? Pues hay muy poquito, aquí sí que hay realmente poco. Y en todos los casos son asociar omalizumab con benra, omalizumab con mepo o omalizumab con dupilumab. En los casos que están reportados, los 3 casos habían empleado un único agente previamente, y sí es verdad que los pacientes que han llevado la terapia dual tenían alguna otra comorbilidad, ¿no? Como pólipos nasales o otro tipo de dermatitis atópica, etcétera. Por lo tanto, ¿qué podemos decir sobre el racional de switch o combinar estos fármacos? Pues hay que tener en cuenta que hay que elegir mecanismos de acción diferentes y tratar de probar su eficacia basándonos en biomarcadores, ¿no? Y tener en cuenta también las comorbilidades. En cuanto al futuro, pues tenemos también un long-acting, también igual que tenía Rocío en su presentación. En este caso existe un fármaco, está evaluándose, sería sobre pacientes que tienen un asma severo eosinofílico, que están beneficiándose del tratamiento de mepo y benralizumab, hacer un switch a una presentación que es una inyección subcutánea cada 6 meses. Este fármaco es un anti-interleuquina 5 que veremos por dónde nos lleva. Otra vía futura es, buscar nuevos mecanismos de acción, ¿no? En este caso es otro mecanismo de acción que sería el de anti-TSLP, que es una linfoproteína del estroma tímico. En este caso este fármaco es el TCP-lumab, lo que actuaría también tanto en el asma alérgico como en el asma eosinofílico, y este fármaco está aprobado por la FDA con el estudio Navigator, que es un fase 3, en el cual el fármaco se administra a dosis de 210 miligramos subcutáneo cada 4 semanas y demostró que disminuía la tasa de exacerbaciones del asma de manera anual, sin unos efectos adversos importantes o diferentes del placebo. Por lo tanto, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Qué tenemos que llevarnos a casa? Pues que hay varios factores específicos del paciente a la hora de elegir qué biológico utilizar para asma severo, como la edad, los biomarcadores, la historia de exacerbaciones previas, que muchos de estos fármacos se administran de forma domiciliaria, no lo he comentado, pero sí da una oportunidad al farmacéutico para contribuir a hacer un tema educacional y hacer un seguimiento de estos pacientes en su domicilio, que sí que hay muchos gaps aún en el manejo de este asma severo en pacientes muy jóvenes, menos de 6 años, y también hay dudas en cuanto a seguridad y eficacia, faltan más estudios de terapias combinadas de estos fármacos o hacer el switch, y el futuro que ya está aquí, nuevas formulaciones, pues long-acting, lo hemos dicho, y nuevas vías de señalización. La segunda sería, cambiamos totalmente de tercio, es el título de Demystifying the Vancomycin Guidelines. Nos lo presentaron estos 2 que veis ahí, que son dos de los autores de estas guías, son unas guías que salieron publicadas en el año 2020, fueron Ryback y Lodis. Estas guías lo que dicen es que cómo se debe monitorizar la vancomicina en infecciones serias por Staph aureus meticilin resistentes. ¿Por qué se plantearon revisar estas guías? Se lo plantearon pensando por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos todos que la vancomicina es nefrotóxica, la incidencia de nefrotoxicidad
de daño renal agudo está, según los estudios, entre un 5 y un 43%, y se sabe que esta nefrotoxicidad está en función del AUC diario obtenido y de la duración del tratamiento. Por lo tanto, lo que nos dicen estas guías al final es que debemos monitorizar la vancomicina y dosificarla en base al AUC, porque se ha visto que tiene una efectividad similar y menos efectos adversos a nivel nefrotóxico. En esa diapositiva lo que veis se presenta una asociación clara entre la concentración valle obtenida y la relación con el daño renal, ¿no? Es un metaanálisis de 14 estudios, en lo que veis ahí, en la parte que me he remarcado en azul, que al final lo que dice que si una concentración valle por encima de 15, pues sí que está asociado a un daño renal. En esta diapositiva está relacionada, se ve a ver los outcomes, los clinical outcomes de usar esta nueva, digamos, manera de monitorizar en base a la AUC frente a lo que es el nivel valle, en la que concluyen los diferentes estudios, los 4 estudios lo concluyen lo mismo, que usar la dosificación en base a la AUC pues mejora el target terapéutico, lo que queremos conseguir, y además es menos nefrotóxico. Por lo tanto, ¿cuáles son las highlights de estas nuevas guías? Pues ellos dicen que están avalados por 4 sociedades científicas, que monitorizar el valle ya no está recomendado, que hay que monitorizar en base al AUC. El AUC de 24 horas, el objetivo, el target sería entre 400 y 600, tanto para población adulta como para población pediátrica, que solo serviría para Staph aureus, meticilin resistentes y pacientes que tienen infecciones serias, y que los métodos de determinarlo serían por método bayesiano o método trapezoidal. Además, nos dicen que esta manera, en base a la UC, no requiere llegar al equilibrio estacionario, se podría monitorizar una vez que el paciente esté estable una vez a la semana y no sería aplicable a todos los pacientes. Ellos lo limitan a pacientes con infecciones serias por Staph aureus meticilin resistentes y utilizando dosis elevadas, con pacientes que tienen alto riesgo de nefrotoxicidad, pacientes que tienen una función renal inestable y cuando pretendemos dar una terapia durante más de 3 a 5 días. Si vamos a ver las diferentes maneras de obtener este AUC, pues ellos dan dos opciones, mediante ecuaciones o el método bayesiano. Sí que hay diferencias entre ambas maneras de hacerlo. Pues lógicamente la fórmula es mucho más simple frente al bayesiano, que es más complejo, la flexibilidad es mucho más flexible el bayesiano, se necesitan al menos 2 niveles con las ecuaciones y si el paciente está estabilizado, un único en el caso del bayesiano, el coste es mínimo, o no existe coste en el caso de uso de las ecuaciones y sí que habría algún coste en el caso del método bayesiano. Si vemos en la parte algún estudio prospectivo que nos diga algo más sobre esto, si esto es así, este estudio es un estudio bastante interesante, hecho durante 3 años en pacientes adultos hospitalizados que recibían vancomicina durante más de 48 horas y que durante el primer año lo que determinaron fue la monitorización mediante el nivel valle, y luego los años 2 y 3 lo hicieron durante el método bayesiano. Lo que vieron al final es que la ocurrencia de nefrotoxicidad ocurría en 8% de los pacientes que habían en el primer año, o sea, que habían utilizado la monitorización a través del nivel valle, frente a un 0 al 2% en los años 2 y 3 que habían utilizado el método bayesiano. Además, también ellos dicen que el número de muestras a recoger era menor también usando el método bayesiano, y todo ello sin diferencias en la eficacia en cada uno de estos años. Si vemos ver cuál es el AUC límite para la nefrotoxicidad, cómo llegaron a él, son en base a estos estudios en los que al final definen que tanto en datos animales como en datos de humanos la asociación entre nefrotoxicidad y el AUC es cuando el AUC diario está por encima de 600, por eso es el punto de corte. Lo que nos tenemos que llevar al final es que la evidencia nos dice que la vancomicina es nefrotóxica, claramente, que es mejor hacer el mejor control está en base al AUC, que el método bayesiano y las ecuaciones estiman muy bien el AUC, se correlacionan muy bien con pocos o menos niveles, y que es lo que se tendría que hacer. Y por último, la última parte es el futuro que puede, bueno, en un tiempo que ya lo podemos hablar luego en las últimas preguntas de nuestra profesión, que va sobre la bioterapéutica, los medicamentos bioterapéuticos aplicados a terapia génica, vacunas y oncología.
En este sentido, pues deciros que los medicamentos de este tipo, las bioterapias ya están aquí, al menos, como veis ahí, los anticuerpos monoclonales a los que estamos súper habituados, proteínas, recombinantes, hormonas, están ahora mismo, son los medicamentos que prácticamente se aprueban, la mitad de ellos se aprueban así. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro está dentro de lo que es la terapia génica, virus, bacterias y plásmidos. ¿Cuáles son las plataformas bioterapéuticas y sus aplicaciones clínicas? Pues son, yo creo que infinitas. Aquí algunos ejemplos que ellos pusieron. Primero, los vectores virales que pueden aplicarse a tratamiento del cáncer, para desarrollo de vacunas y para edición de genética. El desarrollo de nucleótidos, pequeños nucleótidos sintéticos para silenciar genes o para tratamiento del cáncer, y las plataformas que tanto conocemos ahora por el COVID o gracias al COVID, de los mRNAs mensajeros dentro de partículas lipídicas que se aplican tanto al cáncer como a las vacunas. Si nos vamos a la terapia con vacunas, pues decir que son unas nuevas plataformas para nosotros, aunque sí que llevan con nosotros mucho tiempo, lo que sí que se ha desarrollado mucho la capacidad de fabricación de este tipo de plataformas, ¿no? Todos lo conocemos, no voy a entrar en esto, todo lo que hemos leído sobre las vacunas de la COVID, ¿no? Pues son, de hecho, de estas plataformas de mRNA sobre todas estas vacunas. Otra sería la de los virus oncolíticos. Esos virus lo que hacen, en el caso de tumores, es transforman tumores que podríamos llamar cold, o sea, tumores fríos, en tumores hot, en tumores calientes. Por lo que hacen al final es atraer hacia donde está ese tumor pues, los CD8, los CD4, macrófagos, células T, natural killer, etcétera, etcétera, activando otra vez a este sistema inmune. Si es bien, también es cierto que estos virus, ¿cómo se administran? Se administran directamente en el tumor. Es la vía más típica para administrarlos, porque se había visto que si se administra de manera sistémica los efectos adversos son muchísimo más elevados. En cuanto a la terapia génica, ¿qué es la terapia génica? Pues es al final usar ácidos nucleicos, DNA o de RNA, para el tratamiento, curar o prevenir enfermedades. Las aplicaciones son infinitas. Ahora mismo estamos pensando todos en terapia génica asociada a enfermedades genéticamente relacionadas, pero el futuro a lo mejor no va tanto por ahí como tratar al final enfermedades de uso de manejo común. Podremos diferenciar dos aspectos. Por un lado, dentro de esta terapia génica tenemos la edición de genes y por otro silenciar genes. En cuanto a la edición de genes, yo le llamo lo que sería el cut and paste, ¿no? Cortar y pegar. Al final lo que metes es una secuencia, la insertas o insertas una secuencia de DNA dentro del genoma humano, y el potencial de este gen editing, o sea, de editar genes, lo que tiene es que tiene un potencial para ser terapias curativas, ¿no? Y potencialmente serían dar una única dosis, eso potencialmente. En cuanto a silenciar genes, es otra manera de acceder a este tipo de tratamientos, y sería lo que hacen al final es silenciar proteínas relacionadas con la enfermedad. Serían, a estas terapias habría que darlas no una única vez, sino que habría que darlas de manera secuencial cada X tiempo. Dentro de esto teníamos los RNA de interferencia o los oligonucleótidos antisentido. En el caso de la edición de genes, podrían ser in vivo o ex vivo. En in vivo lo que harían sería los genes directamente se meten las células dentro del cuerpo del paciente, y ex vivo es lo que conocemos como terapia celular, los que están reconocidas por los CAR-T-Cs, ¿no? Lo que hacen que los genes se insertan en las células fuera del propio paciente y luego se vuelven a reintroducir. Además de las CAR-T, terapias de CAR-T, tendríamos terapias de T-cell receptor, las terapias natural killer, los TILs, o sea, en esto hay un mundo en investigación en todo esto. Aquí son unos ejemplos, algunas que están comercializadas, otras no, los famosos CAR-T, que serían pues, edición de genes que todos conocemos. Otro, en cuanto a ejemplos de silenciar genes, teníamos los oligonucleótidos antisentido, que al final son pequeñas moléculas de DNA o de RNA, normalmente formadas por azúcares, que lo que se hacen se unen a las pares de base nitrogenadas. Y lo que no atraviesa es la barrera hematoencefálica, por lo cual normalmente hay que administrarlos por una vía normalmente intratecal. Yo el ejemplo que conozco de esto que os pongo aquí sería el nusinersen, que se administra en vía intratecal, ¿no? Para la atrofia muscular espinal, que yo sé que lo tenemos en España. En cuanto a la toxicidad de estas bioterapias, sí que es verdad que sí que la tienen, no es desdeñable. Hay que tener en cuenta que pueden tener estos fármacos una genotoxicidad off-target, porque al final estos genes pueden
unirse a zonas que no quieres que se unan. También tiene una toxicidad relacionada con la inmunogenicidad. Al final, pensar que estamos metiendo péptidos exógenos y extraños para el organismo. Puedes desarrollar una actividad de células T o anticuerpos contra esas moléculas, digamos, extrañas. Y luego también las implicaciones que tienen esos virus que normalmente sí que portan estos genes, que al final lo que tienes que hacer, al final estás cargando, digamos, a esos pacientes con una carga viral que al final tendrán que eliminar, ¿no? Y aunque es verdad que normalmente esos virus no se replican dentro del paciente, sí que hay que tener en cuenta que al final son virus, ¿no? ¿Qué nos dicen los POPEs de la FDA sobre este tipo de terapia génica? Pues ahí lo tenéis. En el año 2025 pues nos predicen que habrá aproximadamente entre 10 y 20 terapia génica o celular, o sea, productos aprobándose cada año. Cada año. ¿Y en qué? Pues lo veis claramente ahí. En cáncer es una barbaridad el número de ensayos que hay ahora mismo en cáncer de terapia génica, y en segundo lugar serían enfermedades monogénicas, como tenéis ahí algunos ejemplos. Si vamos a la parte más práctica, digamos más cercana a lo mejor a nosotros o tal, pues relacionado con si toda esta terapia génica se puede considerar medicamento peligroso, ellos sí que lo consideran material peligroso y deben usarse con unas condiciones adecuadas, mediante unos procedimientos adecuados. Si es verdad que toda esta parte, pensar que esta charla era de 1 hora y media, he tenido que acortarla en 10 minutos o 5 incluso, y hay toda una parte en que desarrollan toda esta, que os hablo yo de esta parte de cómo manejar esto, ¿no? Solo por poner una única diapositiva, lo que ellos abogan es por definir un comité clínico de bioseguridad, en el cual el farmacéutico tiene que tener un papel preponderante ahí, además de otros miembros del equipo multidisciplinar, que hay que tener los PNTs para manejar todo eso, recepción, preparación, cómo se desinfecta, cómo se desechan, cómo son los spills, ¿no? Las exposiciones, el training es fundamental, de tanto del personal que lo prepara, como el personal que lo administra, como los propios familiares de los pacientes, etc. Y para ello habrá que contar con unas infraestructuras que luego podemos, si queréis, en la parte del debate, el coloquio podríamos comentar, ¿no? ¿Qué nos llevamos a casa? Pues que esto es el futuro, en los próximos, ahí pone 20 años, yo creo que incluso antes, que la terapia génica, tanto la edición como el silenciar esta terapia, se está moviendo de tratar o buscar dianas dentro de enfermedades raras a ampliar su campo de visión a enfermedades más de nuestro día a día, y creo que esto irá más. Que los vectores que manejan todas estas plataformas habrá que caracterizarlos, su capacidad de ser infectivos y de cómo manejarlos, dentro de, incluida la farmacia, por supuesto, y eso implica para nosotros a nivel organizacional, pues va a tener que ser una prioridad en nuestros años venideros, desde mi punto de vista. Simplemente termino aquí, muchas gracias por vuestra atención. Esto es una pequeña pincelada de todo lo que hemos visto. Me he quedado con lo que a mí me parecía más interesante. Seguro había muchísimo más, pero bueno, creo que para empezar y a tener una idea de lo que fue el Congreso, pues creo que está bastante bien. Pues fantástico, maravilloso. Una segunda sesión genial, con el esfuerzo otra vez de resumir todo lo visto, que es mucho y muy bueno. Muchísimas gracias a las dos por ajustaros al tiempo y por el súper esfuerzo de resumir todo lo visto. Además, visto con ganas, con intención y con entusiasmo, con lo cual todavía cuesta más decir qué escojo y qué es lo que no quiero. No puedo contar porque no hay tiempo. Bien, pues pasamos al turno de preguntas. Os insisto a todos los que estáis al otro lado de la cámara, hacedme llegar las preguntas al iPad y yo las lanzo. Tengo aquí unas cuantas ya, bastantes. No podré contestarlas todas, tenemos alrededor de unos 20 minutos de preguntas, pero no creo que podamos contestarlas todas, pero si no, pues las que podamos nos comprometemos a contestarlas, si podemos, en diferido. Voy a empezar con Rocío, si os parece, ¿de acuerdo? Rocío, aquí tenemos una pregunta que nos dice: en el caso de exposición al tratamiento oral de osteomielitis, has comentado que es igual de eficaz y probablemente a nivel económico puede tener algunos beneficios. ¿Hay alguna comparación a nivel económico entre tratamiento oral versus el intravenoso? ¿Sabemos qué ahorro puede suponer? ¿Había alguna cosa? Sí, ahí había, se extendían también ahí, lo que pasa es que aquí no me quería... He dado por supuesto que la terapia antibiótica oral es más económica que la intravenosa, y sí que hay un estudio basándose en
en los mismos pacientes del estudio OVIVA se realizó posteriormente, que se publicó en el año 2020 o creo que después hubo una actualización en el 2021, de un análisis coste-utilidad que hicieron, que midieron la utilidad de los pacientes con unos cuestionarios de salud, creo que eran a los 30 días, 120 y 365, y luego iban asociando los costes de la rama oral y de la rama intravenosa del estudio OVIVA. Entonces, no vieron diferencias con respecto a las utilidades, que no había diferencias estadísticamente significativas en la rama oral respecto a la intravenosa, aunque sí que eran ligeramente superiores en la rama oral, pero sí que había diferencias en los costes, en el propio coste de la terapia intravenosa, en el coste de las complicaciones de lo que supone una terapia parenteral, en estancias hospitalarias que se alargaban, en complicaciones, en efectos adversos, y entonces pues sí que concluían los autores al final que esto era un estudio que se llevó a cabo en Reino Unido, que si la rama intravenosa, creo, si mal no recuerdo, eran unas 13.000 libras respecto a unas 10.000 libras de la rama oral. O sea, es decir, al final la diferencia era unas 3.000 libras por paciente y año. Esto trasladado a nuestro entorno, creo que según el cambio de la libra son unos 3.200 euros. Pero sí que es verdad que tanto en el caso base del estudio del análisis coste-utilidad que ellos hacían, como en todos los análisis de sensibilidad posteriores que hicieron, la rama de terapia oral era dominante respecto a la rama de la terapia intravenosa. Con el beneficio para el paciente de una terapia oral, exactamente, ¿verdad? iba a decir exactamente lo mismo. Claro, no tiene color. No tiene color. No tiene color, Así ¿verdad? que sí, Claro. sí. Luego había ahí datos. Esto es un cambio de paradigma del tratamiento de la osteomielitis, Sí, un cambio importante. De hecho, pues se recomiendan un poco que todo se empiece a introducir, los autores, bueno, lo contaba al final, que la terapia antibiótica oral debe ser algo que tengamos cada vez más presente. Claro. Yo creo que no solo en la osteomielitis, sino en todo lo que se pueda, pero bueno, esto está ya respaldado con datos, el estudio VIVA y todo el estudio del análisis farmacoeconómico que vino posterior. Pues es estupendo. Genial. Vamos a pasar a Sonia. Sonia, aquí tenemos algunas preguntas y una nos dice: enhorabuena por la presentación. Bueno, todo lo que nos has contado de la terapia génica es solo un pequeño día a día, lo vemos. ¿Cómo crees que podemos implantarlo en nuestro día a día y además cómo ves el futuro de nuestra profesión en este tema? Si es que no es una pregunta directa sobre la ciencia, pero es una pregunta sobre proyección. ¿Cómo lo ves? Lo primero que voy a hacer es dirigirla a ti, Dolors, la respuesta. Creo que la SEF, tú como responsable y directora tal, tiene que llevarnos por ese camino. Quiero decir, creo que hay que plantear, es tal bueno, yo os pongo un ejemplo. La persona que nos habló de esta parte de terapia génica estaba en un hospital en Cleveland que tenían alrededor de, claro, juegan en otra liga, porque al final estaba hablando que tenían más de 500 ensayos clínicos, de los cuales manejaban terapia génica en torno, no muchos más, pero eran como 20 ensayos clínicos de terapia génica. Claro, entonces, eso es tal mundo, o sea, que necesitamos una formación tan grande, es tan específico. O sea, yo preparando esto me di cuenta que es que no tenemos prácticamente ni idea. O sea, lo primero, formarnos. Esto decir que no estaba preparado, pero recojo el guante. Vale, pero lo primero, formarnos, me parece fundamental. Primero formarnos, antes de arrancar con vamos a no sé qué, vamos a montar las cabinas. No, primero hay que formarse y demostrar que podemos hacerlo. Creo que lo hemos venido demostrando, quiero decir que tenemos un bagaje muy importante, lo hemos venido demostrando en los servicios de farmacia a lo largo del tiempo, en el manejo de este tipo de terapias similares a esto. Es verdad que no son exactamente iguales por lo que implican, pero creo que estamos ahí. Con todo ese bagaje que tenemos detrás, lo decía yo creo nuestro expresidente Poveda, lo decía en un artículo que leí con mucho interés, de que hay que arrancar, ¿no? Y explicaba un poco el bagaje que tenemos. Yo creo que todo ese bagaje que ya tenemos, todo sobre biopeligrosos, las salas, todo eso, tenemos que arrancar con eso. Y yo sí que creo, no sé qué creéis vosotros, o qué cree la audiencia, que a lo mejor no puede ser algo que sea común para todo el mundo. Quiero decir que habrá que tener unos centros de referencia
porque no todo el mundo va a poder manejar esto, es desde mi punto de vista. No sé si va a ser a nivel de comunidades, ya no quiero meterme, porque a lo mejor eso no es políticamente correcto, pero bueno, quiero decir, no sé si eso... pero lo que está claro es que el futuro de la profesión va por allí. Sí, yo lo tengo clarísimo. Y más aún, como dicen, que ya no van esa enfermedad rara que nadie conoce, que enfermedad rara que uno o dos pacientes se puede tocar, o uno o ningún paciente. El tercer grupo que has dicho era enfermedades infecciosas. Pues claro, entonces por eso, vamos ahí, esto va a cubrir todo un abanico de enfermedades de nuestro día a día que va a ser brutal. Con lo cual, Dolors, ese guante me lo recoges ya. Con la ayuda de todos vosotros, allí estaremos, no os preocupéis. Claro que sí. Bien, pues vuelvo a Rocío otra vez, que hay un par de preguntas más para ti. A ver, la siguiente nos dice... en el caso de la ponencia Clostridium difficile, nos vamos al Clostridium, ¿vale? ¿En qué se basan los autores para preferir, o que en una sociedad científica prefieran fidaxomicina y en la otra banco, o en qué se basan para preferir fidaxo sobre la banco cuando hemos estado utilizando la banco durante todo ese tiempo, incluso en el formato de tapering and pulse? Pues se basan en los ensayos clínicos, que hay varios, de fidaxomicina. Ellos realmente al final concluyen que prefieren el uso de fidaxomicina en la infección por Clostridium difficile en la primaria no severa y en determinados pacientes seleccionados, que ahí he dejado un poco. Claro, igual la audiencia, y yo también, y los autores de hecho ahí lo plantean, es cierto que no lo he contado, qué pasa en la severa, en una infección por Clostridium difficile severa o en primeras o segundas recurrencias. Bueno, pues que los ensayos clínicos así como sí que se prefiere la fidaxo en ese grupo de infección por Clostridium difficile primaria no severa, en la severa sí que había un alto porcentaje de pacientes representados en los ensayos clínicos, aproximadamente un 33%, con lo cual ahí pues ven más o menos claro que también se podría preferir el uso de la fidaxo frente a la banco. Y ya en las primeras y segundas recurrencias es verdad que los porcentajes de pacientes representados que tuvieran primeras y segundas recurrencias bajan, creo que era hasta el 15 y el 6%, con lo cual ahí ya no queda muy claro el preferir el uso de la fidaxo frente a la banco. Ahí es verdad que la sociedad, tanto el Colegio Americano como la Sociedad Americana de Enfermedad Infecciosa y la de Epidemiología Sanitaria, habéis visto que el Colegio Americano de Gastroenterología es que se decanta todo el tiempo por el trasplante de microbiota fecal, cosa que, en fin, eso... Es un poco más difícil. Es un poco más complicado y que eso no está todavía, no sé cómo, imagino que allí en Estados Unidos igual lo tienen más estandarizado, pero aquí eso en España no está todavía... Todavía hay algún ensayo clínico, que yo sepa todavía no está, se hace, pero en ensayo clínico y un poco más que por yo eso, sepa. Sí. Vale, estupendo. Pues me vuelvo a Sonia. Muy bien. Sonia me dice, una compañera de audiencia, enhorabuena. ¿Qué programas usáis para la monitorización de banco y para poder calcular el AUC? En mi hospital usamos PKS y método bayesiano, pero ¿cómo calculáis el AUC? Yo no llevo farmacocinética. Yo puedo contestar a esto. Puede contestar Dolores, lo remito. Bueno, pues tengo otra que también te la paso. Yo contesto esta, si os parece, pues a partir del aclaramiento del fármaco calculado mediante el método bayesiano y con la dosis del fármaco administrada, puedes calcular el AUC a 24 horas sin ningún problema. Esta es una de las maneras de hacerlo. Voy a pasar pues a la siguiente pregunta, no se va a escapar de la pregunta, Sonia. Dice, la siguiente dice, lo que acabas de contarnos avala que la dosificación de vancomicina en base al AUC 24 horas en pacientes no críticos, repito, lo que acabas de contarnos avala la dosificación de banco en base a AUC en pacientes no críticos y microorganismos no multiresistentes, o solo eran críticos y multiresistentes. Claro, eso lo dicen, los dos autores, Rybak como Elodie, lo dicen bien claro desde el minuto 1, que esta guía solo avala que se use en pacientes críticos y con Staph aureus multicilin resistentes. No se aplica a ningún otro organismo, eso es así. Y luego incluso ellos mismos dicen que infecciones no graves, que el mantener, a pesar de eso, sí que apuntan, ¿no? El mantener esa concentración valle entre 15 y 20, sí que cuando tienes que tener a un paciente con vancomicina más allá de 5 días, que es un riesgo para el paciente en cuanto a nefrotoxicidad. Con lo cual, te dicen que no hagas eso, pero tampoco te dicen lo contrario, porque no pueden avalarlo, porque ellos dicen que solo lo avalan para ese tipo de infecciones. Los estudios están para ese tipo de infecciones. Y no tienen estudios para otros. Claro, de hecho, ni tienen para cuando un
paciente está en diálisis, o sea, hay muchas cosas que no lo avala esta guía, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro. Es importante tenerlo claro. Es importante tenerlo claro, claro, porque al final esto está demostrado para este caso. Luego los demás, pues tendrán que estudiarlo, claro. Pendiente de... Efectivamente. Pasamos a otro tema, Rocío. Dice, ¿habéis podido ver los resultados del empleo de cabotegravir, los long-acting en HIV para el PrEP? ¿Se han comentado algo? Sí, se comentaba algo, solamente me he parado un poco en el diseño porque me llamó bastante la atención, aunque es verdad que después cuento que no es necesario empezar con el cabo oral y que los pacientes que ya están con PrEP pueden pasar aquí, pero bueno, sí, los resultados eran bastante prometedores. En el HTP eran el 0,83 y el 0,84 y que creo que tenían pues alrededor de 3.000, 4.000 pacientes cada ensayo, y sí se veía que en el 0,83 hubo una incidencia de, creo que eran 12 pacientes en la rama de cabo versus 49 en la rama de tenofovir en tricitabina, lo que se traducía aproximadamente, creo, si mal no recuerdo, eran un 0,41 y 1,22 de incidencia de infección nueva por VIH. Y en el 0,84 los resultados eran un poquito menos, este también tenía otros 3.000, 4.000 pacientes, si mal no recuerdo, y eran, en la rama de cabo creo que eran 3 pacientes frente a 35 o 40 en la rama de tenofovir en tricitabina, y también con unas tasas de, creo que eran 0,12 y 1,85 por infección nueva de VIH. O sea que realmente parece que es bastante prometedor el utilizar cabotegravir long acting en PrEP. Y luego los efectos adversos pues eran el dolor en el lugar de inyección, pero que esto se iba pasando, iba remitiendo con el tiempo. Y luego hablaban de ganancia de peso también, como, o sea, los dos efectos adversos más comunes eran el dolor en el lugar de la inyección y la ganancia de peso, pero que, vamos, un poquito más en la rama, creo que de cabotegravir, pero vamos, luego parece ser que a lo largo del tiempo se igualaba el tema de los 2 o 3 kilos de ganancia de peso en los ensayos clínicos, o sea que eran unos resultados. A la larga quizá veremos cabotegravir en PrEP. Pues sí, sí. Bien. Vamos a entrar en la última pregunta, entramos en los 5 últimos minutos de esta serie de preguntas. Entro con la última pregunta que voy a hacer a Sonia, y es respecto a asma, al tema que has tocado de asma, ese switch de un MAP a otro y sobre todo a la combinación de MAPs. Este es un problema que tenemos muy a menudo, que si combinamos, si no combinamos y qué hacemos. Ya nos has comentado que hay pocos estudios, pero en el caso del switch, los estudios son claros, podemos cambiar y parece que la eficacia mejora sin empeorarlo, tener efectos secundarios más graves. Sí, claramente, bueno, con lo que hay, ¿vale? No claramente, habría que hacer un estudio prospectivo, bien diseñado y eso, pero sí parece que pacientes que, sobre todo con el omalizumab, sí que hay, pacientes que han sido refractarios al omalizumab, cambias a cualquiera de ellos, y sí que se ha visto que ha disminuido esas exacerbaciones del asma, con lo cual yo creo que sí que podría ser una buena estrategia. Si además el paciente que tienes, por ejemplo, tiene alguna otra comorbilidad por el cual puede ser indicado otro fármaco, pues también sería indicado, pero sí que el cambiar, está claro, lo que tiene claro es cambiar de mecanismo, eso es el racional, lógicamente no vas a mantener el mismo mecanismo, ¿no? Entonces sí que cambiar de mecanismo parece ser que sí que es eficaz, pero habrá que esperar, o sea, quedarse un poco pendientes a ver qué pasa. Desde luego con el combo sí que no te puedo decir lo mismo, porque el combo sí que hay muy poquito, o sea, combinar los dos, pues eso sí que no hay prácticamente nada en ese sentido. Perfecto. Tengo unas cuantas preguntas más, pero os voy a dejar, a ver si tenéis algo más a comentar, si queréis decidir o comentar algo más respecto a algo que se os ha quedado en el tintero, algo que habéis pensado que teníais que poner y no habéis puesto, o si no... Porque lo comentó ella, lo comenté yo, creo que a todos los niveles, ¿no? Esto del long acting, o sea, están buscando la industria farmacéutica a todos los niveles, facilitar la vida al paciente, home delivery, long acting, o sea, terapias subcutáneas, o sea, facilitar, ¿no?, todas estas enfermedades que son crónicas. Exacto. Y que a largo plazo el paciente se ve muy comprometido, que le implica mucha carga de enfermedad, tener que ir al hospital cada 2 semanas, cada 4, lo que sea, ¿no?, facilitar la vida y tal. Yo creo que eso es una vía, creo que
Exacto, esto lo hemos visto en SIDA, Sí, lo hemos visto en asma y también. vendrá en otras cosas. Sí, en ¿no? terapia génica. Sí, en terapia génica también. Exacto, sí. se trata de buscar nuevas fórmulas, nuevas vías de señalización, nuevas fórmulas farmacéuticas para conseguir que el paciente pueda tener esa estabilización de su enfermedad crónica con las mínimas administraciones de un fármaco, ¿no? Sí, tanto en tratamiento como en prevención. Correcto. Porque a mí me ha llamado la atención la última diapo que he puesto de todo lo que viene de PrEP, que son dispositivos implantables a 1 año, inyecciones subcutáneas cada 6 meses. Entonces, claro, ya no solo para hacerle la vida cómoda al paciente, sino que muchas veces no pensamos la parte de prevención de enfermedades, en este caso del VIH o de las que sea. Entonces, parece que sí, que va un poco por ahí la línea futura, como dice Sonia, de la investigación en formulaciones... Y para que el paciente venga al hospital única y exclusivamente para terapias agudas o para cirugías o para lo que realmente sea necesario, pero no para este tipo. Sí, esto es algo que viene, que tenemos que estar también alerta y que es bueno que lo sepamos. Pues a partir de aquí entramos ya en los últimos minutos. Yo no tengo nada más que comentar, si os parece bien. Muchas gracias a las dos, de verdad, ha sido una súper sesión. Nos habéis puesto al día de todo lo que hemos visto, o mucho de lo que hemos visto. Es una pena que no podamos tener más tiempo para realmente poder contar más, pero bueno, estamos a vuestra disposición. Seguro que si tenéis alguna duda o algún comentario, si nos la hacéis llegar, realmente contestaremos si podemos a las preguntas. Y sin más, pues yo damos por cerrada esta primera sesión de esta primera tarde. Y tú te llevas un mandato. Y yo me llevo, sí, me han puesto deberes, ya veis que me han puesto deberes y además en público y en directo me han puesto deberes. Ante 200 y pico personas, me parece, o sea que no te libras. Y bueno, pues nada, nos vamos para esta sesión, nos vamos unos 15-20 minutos, pero por favor, levantaros, estirad las piernas, descansad la vista, tomaros un café, iros a la nevera, lo que haga falta. Volvemos en 15-20 minutos, nos vemos de nuevo, no nos abandonéis para la próxima sesión, que será igual de buena que esta que acabamos ahora. Nos vemos en 20 minutos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.